Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Hoy una preparación más que interesante. Ustedes saben que lo dulce para mí siempre es la combinación en base a frutas, porque no en este caso un poco de hortalizas también, porque el postre me gusta así. Un postre o algo dulce para acompañar la hora del desayuno o la hora de la merienda siempre tiene que ser algo ligero y para mí particularmente no tiene que ser muy dulce. Por eso voy a estar combinando justamente la acidez propia de la naranja, por supuesto con lo dulce que tiene la remolacha ralladita y cruda dentro de la preparación. Por supuesto acentuaré un poco más lo dulzón con un poco de azúcar morena, que de hecho ustedes saben que es el tipo de azúcar más indicado para nuestro organismo, y por supuesto harina leudante o no leudante, es decir, una harina común, que también ustedes ya pueden darle el volumen con un poco de extracto de levadura o un poco de polvito de hornear. Así que los ingredientes son muy pocos y una manera rápida de preparar un rico postre que uno, si en el caso del postre vayan a cortar una porción, acompaña con una bocha de helado crema americana, una crema montada o un rico saballón, o en el caso de la merienda o el desayuno directamente en porciones sequitas, ya para acompañar el té con leche, el café con leche o un vaso de yogur. Una preparación rápida, torta de remolacha y naranja. La propuesta y los ingredientes son: para esta torta de remolacha y naranja vamos a necesitar 200 gramos de harina común o leudante, 4 huevos, 100 gramos de remolacha rallada, 100 centímetros cúbicos de jugo de naranja, 2 naranjas, 30 centímetros cúbicos de aceite neutro, 150 gramos de azúcar morena, esencia de vainilla y polvo de hornear un poquito. Bien, ya de vuelta aquí Cocinemos Juntos. Bueno, vamos a empezar a elaborar y empecemos justamente por lo que nos va a llevar más tiempo, es decir, justamente pelar y rallar la remolacha, porque luego justamente el trabajo es nada más ir ya juntando todos los ingredientes, mezclando justamente ya con el azúcar, con la harina leudante y agregarle justamente los demás ingredientes. Voy a pelar esta remolacha, repito, esto es crudito. Elijan justamente para esta preparación una remolacha que esté bien firme, es decir, bien durita, y retiran la cascarita con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Vamos justamente de esa forma, retirando la parte áspera, es decir, la parte de la cáscara, y vamos a pasar por un rallador la parte más fina, es decir, necesito nada más el rallado fino de la remolacha, porque con el corto tiempo de cocción, que será más o menos unos 35 minutos, se vaya a cocinar, pero que no se haga puré, es decir, que al momento de consumir yo encuentre la ralladura de remolacha dentro de la preparación. Y hago lo siguiente, ya directamente dentro del bol que voy a utilizar para la mezcla, voy a empezar a rallar, repito, la parte fina, la parte que el rallador me deja casi como un hilo. Y luego, por supuesto, ya agregamos la harina, vamos a agregar justamente los demás ingredientes y vamos a tener una tortita rápida, deliciosa. Le pueden agregar un poco de jengibre. Una conocida cafetería aquí en este país tiene una torta en base a azúcar morena, naranja, zanahoria y jengibre. Por eso justamente le estoy haciendo como una suerte de contra, porque repito, esta torta va a quedar más que indicada para un rico desayuno, para una rica merienda y por qué no como un postre, porque hasta incluso uno puede darle un cierto tenor de calor, es decir, pasar por un poco de microondas, segundos nada más, que se tiernice un poco, que se entibie, y bueno, y por supuesto ahí servimos entonces con la bocha de helado o con la crema saballón. Con la espátula de goma retiro toda la ralladura de zanahoria, fíjense que es la manera más fina, la manera que casi queda como una suerte de hilo. De esa forma tiene que quedar nuestra remolacha. Bueno, sigamos con el segundo paso, que es justamente, todavía no voy a exprimir la naranja. El segundo paso va a ser justamente agregar la harina a esta preparación. Así que ustedes ya tienen la lista de ingredientes, vayan justamente haciendo caso a eso para que les sea bien exitosa la preparación. Por una cuestión de tiempo, yo voy agregando ya ahí la cantidad de harina que ya tengo yo prevista para la elaboración aquí en televisión, pero reitero, ustedes en la casa hagan caso a la preparación, es decir, a la lista de ingredientes. Tengo entonces la remolacha, voy justamente mezclando con la harina,
momento que le tengo que dar un poco más humedad. ¿Y cuál va a ser la humedad siguiente? Va a ser los huevitos, ¿eh? Cada huevo pesa entre 60 y 65 gramos y le hago ese comentario para que más o menos les sirva a ustedes como un indicador al momento de ir mezclando y dándole humedad a esta preparación. ¿Por qué es importante eso? Porque obviamente la humedad tiene que ser lo justo y también hay que agregarle el jugo de naranja porque estamos hablando de una torta en base a remolacha y naranja, la preparación del día. Voy mezclando muy bien, ya es momento de cambiar la espátula porque la masa ya es un poco pesadita para esta miserable, es decir, a esta cucharadita de goma se le llama la miserable porque no deja escapar, ni siquiera desperdicia una sola gota. Entonces ya es momento de no utilizar esta cuchara porque ya la masa está siendo más cargada ya con la humedad de huevo que le agregué, más la remolacha. Utilizo entonces esta espátula de madera, o si ustedes tienen la de silicona en la casa, igualmente puede quedar muy bien. Vamos mezclando muy bien y mientras esto voy haciendo, les voy a hablar justamente de grano par, que es la manera perfecta para disfrutar justamente de una rica sopa paraguaya, un rico mbejú o una rica chipa en la casa, ¿eh? Hay que llamar al 681-397, que es el teléfono del grano par, la manera perfecta de obtener también una rica y una excelente calidad de harina de maíz, reitero, una rica sopa paraguaya, una masa para una chipa o para un mbejú. 681-397 el teléfono de grano par o directamente llamen, pasen por cualquier supermercado porque Productos Grano Par siempre está presente en esos lugares, ¿eh? Bueno, perfecto. ¿Qué le agrego a esto? Le agrego entonces una cucharada bien colmada de azúcar morena, le agrego otra cucharada. Recuerden que un azúcar, la refinada, más o menos cada cucharada sería más o menos allá por unos 15 o 20 gramos. En el caso de la morada es un poquito más. ¿Por qué? Porque es mucho más suave, mucho más pesadita, ¿eh? Mezclamos todo muy bien esto y aprovechamos también para recordar que la manera perfecta de verse bien y por supuesto de combatir la celulitis, la obesidad, bajar de peso es teniendo esta dupla perfecta. Estoy hablando del Pangao y el Vibro masajeador. Ambos productos representan aquí en nuestro país nuestros amigos de Dismar Salud y Cultura, 522-610 o el 0982-380-527 para solicitar presencia de un promotor. Perfecto, muchas gracias Dismar Salud y Cultura. Bien, le agregué azúcar morena. Ahora es momento de ir justamente agregándole un poco más de líquido, así que lo que hago es retirar un poquito de esto a un costado y luego voy a cortar las frutitas de naranja. ¿Qué voy a hacer? A lo mejor voy a la pausa, pero mientras el corte lo que voy a hacer es justamente agregarle el juguito de naranja. O bien, les espero a la vuelta de la pausa para mostrarles a ustedes, ¿eh? Si tiene semilla, por supuesto pedimos ayuda a un colador o directamente exprimimos, colamos y luego por supuesto incorporamos a la preparación. Ahí tengo preparado entonces la naranjita, hacemos la pausa, a la vuelta seguimos cocinando juntos aquí en este programa preparando una rica torta de remolacha y naranja. Ya volvemos. Bueno, ya de vuelta aquí, disculpe señor, a la vuelta ya aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, tenemos ya justamente la preparación, les decía, y aprovechar el corte para esperarles a ustedes para agregar justamente la otra dosis de líquido que necesita la preparación. Vamos a hacer de que esto justamente le aporte la humedad que necesita. Estoy hablando justamente del suco de naranja. ¿Y por qué esperaba justamente que volvamos del corte? Porque quiero hacer juntito con ustedes, ¿eh? Fíjense, le vamos agregando, se escapa una semillita, no tienen a mano justamente un colador, no se preocupen. Lo que ustedes pueden hacer justamente es retirar con la punta de un cuchillo o un tenedorcito con practicidad esa semillita. No permitan que vaya adentro porque puede ocurrir un accidente. En el caso de que vayamos a compartir con una criatura, una persona mayor, bueno, son más distraídos y de repente, bueno, puede ocurrir un accidente, ¿eh? O, repito, pueden hacer justamente la comodidad de exprimir ya y colar muy bien para agregar a la preparación, ¿eh? Vamos agregando y agregándole de a poquito. Procedemos justamente a retirar la semillita que se escapó aquí dentro de la preparación. Reitero, esto no tiene que ir porque puede ocurrir un accidente y durante la cocción, por supuesto, va a soltar ese sabor amargo que es propio y característica de la semilla y por eso no conviene justamente que vaya en la preparación la semillita. Mezclamos muy bien, con mucho cuidado, ahí está, con una espátula. Tenemos aquí azúcar morena, tenemos ya harina leudante, tenemos la ralladura
de la remolacha, ya tiene justamente también la esencia de vainilla, que miento, ahora mismo le voy a agregar, perdón, me había equivocado, le agregamos ahí. Y por supuesto por la punta del cuchillo le agregamos un poquito de polvito de hornear, más allá de que sí la harina ya es leudante. En el caso de que sea una harina común o no tengan a mano la harina leudante, lo que van a hacer justamente es agregarle más cantidad de harina leudante, ¿eh? Ahí está, voy mezclando muy bien porque aquí me falta todavía un ingrediente, pero aquí que no tiene que faltar, un chorrito de aceite, apenas un hilito de aceite, ahí está. Por eso la receta reza creo que de 15 a 20 centímetros cúbicos nada más. Agregamos, le va a dar justamente la elasticidad que necesita la torta, Mezclamos muy bien, y mientras yo voy haciendo, porque este trabajo hay que hacer muy bien, hay que hacer de que la harina se compacte totalmente. Y si me preguntan por qué con la comodidad de una batidora planetaria, mucho mejor, por supuesto van a ir trabajando, pero eso no me quita de que si no tengo esa batidora yo no pueda llevar a cabo esta preparación. Voy haciendo muy bien este trabajo, mezclando todo muy bien, tienen que mezclarse muy bien: azúcar morena, harina, la ralladura de la remolacha, el juguito de naranja, polvito de hornear. Se tienen que juntar muy bien la esencia de vainilla y las gotitas de aceite que le agregué, así que aprovechamos para compartir esta información. Azúcar morena, solemos escuchar su uso muy frecuente últimamente, bueno, pero necesitamos tener más información, así que vamos a compartir esta información sobre lo que es el azúcar morena. El azúcar moreno, azúcar en bruto o azúcar integral de caña es un azúcar producido a partir de la primera cristalización de la caña de azúcar. El azúcar moreno natural tiene más melaza, lo que le da un contenido mineral más alto. Dentro del azúcar moreno existen otros 3 tipos. El mascabado, que se obtiene del extracto de caña puro. Se logra sometiéndolo al calor para que se evapore el agua y una vez seco se muele. El turbinado se obtiene por cristalización del jugo de la caña, que se somete al proceso de centrifugación para deshidratarlo y purificarlo. Y el demerara, obtenido de una especie de caña de azúcar original del distrito de Merara, Guyana. Se obtiene la primera cristalización del jugo de esta caña. El azúcar moreno resulta interesante dentro de la pastelería y repostería integral, para caramelizar en bizcochuelos y mermeladas. Los paladares se han acostumbrado al azúcar blanco, que no puede faltar en la cocina, pero indudablemente el azúcar moreno ocupa también un lugar en nuestra cocina, y hay recetas tradicionales en las que es imprescindible, además de otras en las que el resultado es mucho mejor. Ahí está, por eso es tan importante justamente utilizar este tipo de azúcar en las preparaciones, ya sean dulces y saladas también. Bueno, mientras ustedes compartíamos con ustedes justamente la información esta, yo lo que fui haciendo es justamente integrar muy bien a esta preparación. Ahí tenemos justamente muy bien, fuera que todavía no llegó tu momento, mosquita. Bueno, lo que hacemos es justamente cargar acá. Con una cuchara vamos retirando justamente el excedente que quedó en la espátula, y también con la misma cuchara chiquita voy a ir cargando en este recipiente justamente para ir horneando. El tiempo, ya saben, será más o menos de 35, 40, dependiendo justamente la cantidad que vayan a preparar. Si estamos haciendo justamente en un sabarín o un molde de budín inglés, bueno, el tiempo por lo general siempre es un poco más, ¿verdad? Pero en este caso, al ser unos moldecitos individuales, el tiempo se hace menos tiempo. Vamos cargando ahí entonces esta preparación. Aprovechamos para reiterar que la manera perfecta de preparar y bueno, y degustar una rica preparación casera, es decir, estoy hablando de una comida típica de sopa paraguaya, una rica chipa o un rico mbejú, tiene que ser con los amigos y productos que ofrecen esta empresa. Grano Par está presente en todos los supermercados, así como también pueden llamar al teléfono 689-397 para que ustedes preparen y presenten en su mesa de una manera fácil, riquísima y por supuesto muy muy confiable. Grano Par, lo mejor en comidas típicas aquí en nuestro país. Vamos cargando entonces moldecitos individuales, el tiempo, repito, 40 minutos a reventar. Yo por una cuestión de tiempo ya tengo una parte adelantada ahí que les voy a estar mostrando cómo termina, pero el tiempo en horno es muy importante. No llenen mucho las cavidades, es decir, dejen cierto margen de espacio, digo bien, para que justamente, como ahí es harina leudante y tiene polvito de hornear, por supuesto esto va a leudar, así que va a necesitar justamente un espacio para crecer. Prolijan justamente con la espátula de goma, porque después esto queda como
Tiende muchas veces a quemarse estas gotitas que caen por el borde, pero que casi es inevitable. Ahí está. Y llevamos al horno, ¿eh? Muy fácil de preparar esta tortita rica, sabrosa, ¿eh? Y llevo al horno para aprovechar y hablar justamente de Dismar Salud y Cultura, que es la dupla perfecta. Estoy hablando del Pangao y el vibro masajeador Jack. Utilizando ambos productos 15 minutos diariamente, por supuesto ustedes van a ver el cambio en su cuerpo. Es una manera práctica de combatir las incómodas celulitis, la flacidez y por supuesto para los caballeros y por qué no también las damas que hoy en día se preocupan por eso, en verse justamente y tener un abdomen casi de acero, bien marcadito. Llamen al 522-610 y tengo que agradecer justamente a los amigos de Dismar Salud y Cultura por esta posibilidad. Llamen y consulten justamente precio, de qué manera pueden tener, y estoy tan seguro que un buen asesor les va a estar dando todas las indicaciones que necesitan para obtener estos productos. Repito, el Pangao y el vibro masajeador. Bueno, tortita de remolacha y naranja, la propuesta hoy aquí en el programa, así como también tengo el uso, ya les mostré y compartí con ustedes informaciones sobre lo que es azúcar morena, así que todo eso estamos compartiendo con ustedes aquí en el programa. Tengo que hacer una pausa, nuestra tortita está en el horno, necesita esos 35 minutos más o menos para que ustedes vean, pero tengo algo adelantado que ya voy a estar compartiendo con ustedes. La breve pausa y ya volvemos. Aquí en Cocinemos Juntos, bueno, y el resultado, al menos el que adelanté está ahí, ¿eh? Fíjense, ahí mismo voy a tocar un poquitito, fíjense que queda ligeramente esponjosa, no se excedan con el polvito de hornear, porque al fin y al cabo, como tiene justamente la ralladura de remolacha, no va a ser casi un bizcochuelo, sino va a tener la textura de una torta pesada, una torta casera, así como doña Juana y doña Griselda hacen en la casa, ¿eh? Al ser justamente este molde siliconado, no necesito justamente mantecar ni enharinar, pero solo que al momento de despegar tengo que tener dos cositas en cuenta. Dejar orear un poquitito afuera, dejar cierto tiempo a descansar un poco y luego por supuesto voy haciendo este trabajo y esperame acá, mi querido amigo, acá en el plato blanco, voy a mostrar cómo queda bien formadita la torta, ¿eh? Colocamos ahí, cuando tú me digas, levanto y ahí la tortita, ¿eh? Está un poco porque, bueno, al ser de silicona se mueve un poquitito, ahí está medio que pero queda fabuloso, ¿eh? Bueno, vamos dándole justamente la terminación a nuestra tortita, le damos un decorado con naranja. Es importante siempre que los ingredientes que se hayan utilizado estén presentes como una suerte de decoración. La remolacha por supuesto está ahí. Bueno, voy a darle un poco de un toque de azúcar impalpable y bueno, y a lo mejor con un poco de jalea, pero aprovechamos para recordarles a ustedes de que Dismar Salud y Cultura ofrece la poderosa dupla. Estoy hablando del Pangao y el Jack. ¿Qué es el Jack? Es un vibro masajeador. El Pangao es una faja reductora fabulosa que ustedes tienen que tener en la casa para combatir la obesidad, la celulitis y una manera perfecta de tener un abdomen casi de acero, ¿eh? Ya y Pangao son de Dismar Salud y Cultura. Legítimos. Soliciten un asesor llamando al 522-610 o el 0982-380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Bueno, fíjense, queda realmente, tengo ganas incluso de ahí no me quedaste, director, yo voy a hacer una travesura. Quiero más o menos darle un corte aquí con este cuchillo más filoso, un poco grande para esta tortita chiquita, pero es lo que me va a permitir mostrarles a ustedes cómo queda justamente esto, ¿eh? Fíjense que como que se ve como unas fibritas de la remolacha. Esta es la harina nomás, hay que estar con el cuchillo. Queda espectacular y esa es la idea, cómo tiene que lucir esta preparación, ¿eh? Bueno, y al borde le echo un poco de esto, es una cuestión de decoración nomás, le echamos un poco de sirope, de fruta, de esos que ya se venden en frasco, le echamos un poco de caramelo también a un costado, esto es apenas como una suerte de decoración, y tengo acá un poco de azúcar impalpable que le voy a agregar chiquitito para darle una presentación nomás, ¿eh? A una bochita de helado, una cucharada de un saballón va a quedar muy bien como una suerte de presentación. Giramos ahí para que se aprecie mejor justamente la parte de la punta. Ahí está, ¿eh? Fabuloso, ¿eh? Acá mismo puede ir la bocha de helado o una cremita saballón y va a quedar realmente un postre más que interesante, a no ser que vayan a utilizar como un acompañamiento de una merienda o un desayuno. Es fabuloso, ¿eh? Bueno, ¿qué hicimos? Primero justamente pelé la remolacha, fui justamente rallando con la parte más chica del rallador, luego mezclé con la harina leudante, le puse los 3 huevos, le agregué justamente azúcar,
fui mezclando muy bien, ahí le agregué el jugo de naranja, por supuesto le incorporé la esencia de vainilla, pizquita de polvo de hornear y al último, por supuesto, el aceite que le agregué ya al momento de servir. Y el resultado está aquí, director. Pasamos ahí para presentar nuestro postre del día. Repito, es una opción muy interesante para preparar un postre sano y por sobre todas las cosas donde obviamente se fusiona el azúcar, en este caso morena, con la remolacha rallada y la otra humedad que es el juguito de naranja. Gracias por la preferencia y opciones como esta en cualquier momento les presento yo con mi compañero Gabrielito aquí en el programa. Gracias por elegirnos. No se olviden de dejar su sugerencia en el Facebook. Será hasta la próxima. Chao. Cocinemos juntos. Fue auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo.